Bueno, no sé cómo quieren que hagamos la actividad, si em, empezamos por las dudas o el doc quiere hacer algún comentario sobre la clase. ¿Cómo quiere que empecemos? No, si quieren, vayan, digamos, como preguntándome las dudas y según eso vamos viendo y vamos tocando específicamente los temas. Ok. Si quieren repasar algún punto de la clase o si quieren preguntar dudas puntuales o cómo Tengo una duda entendemos. puntual, Dale. porque yo en la clase digo que hace falta em, la evidencia por ecografía de presencia de hígado graso. Sí, Pero no hace falta lo que hablamos con Lau de trasplante hepático, que no te hace falta la ecografía. Con solo el hecho de tener el score que te da y un fibroscan, ya está. La ecografía es no es un paso limitante. no, está equivocada Lau. Es así, vos Ah, necesitas demostrar la presencia de grasa, sea en cualquier estudio por imágenes, ¿sí? ok. Ecografía, tomografía, resonancia o una biopsia hepática, ¿sí? Un escenario habitual es los cirujanos le hacen una colestectomía a un paciente, ven el Y ahí hígado lo biopsia. raro, lo biopsian, una biopsia más grande, más chica, mejor o peor, pero lo biopsian, y ahí en esa biopsia te informan más de un 5% de grasa, ¿sí? En una biopsia que tenga por lo menos 10 espacios porta, ya ahí decís que es hígado graso, ¿sí? Ahora sí, con eso, a eso le sumás, para síndrome metabólico necesitas tres criterios, ¿no? Para hígado Sí, graso, con uno de 5 está bien, ¿sí? Entonces, con un criterio cardiometabólico más presencia de grasa en algún estudio, ahora se da. ahí decís que es muscle D, que es hígado graso asociado a disfunción metabólica. Sí, que es como Bien. se lo, digamos, hoy digamos, si vos lo tuvieras que entender esto desde el título grande, lo llaman SLD, que es Steatotic Liver Disease, ¿sí? O sea, hígado graso, y de eso se subdividen varios cuadraditos. Uno es el muscle D, que es el hígado graso asociado a disfunción metabólica, que eso se diagnostica, como decíamos recién, un criterio cardiometabólico más presencia de grasa en algún estudio. Otra manera de hígado graso puede ser el hígado graso alcohólico, o sea, grasa en Sí. un estudio, que el paciente no tenga ningún criterio cardiometabólico, pero sea un paciente alcohólico, ¿sí? Definido, depende de donde leas distintos puntos de corte. Lo más común que es una mezcla de estas dos cosas que se llama MET-ALD, que es metabólico y alcohólico, porque nadie dice que un diabético hipertenso con hipertrigliceridemia quizás puede perfectamente tomarse 3 copas de vino a la semana y eso, o 4 copas de vino a la semana, y eso, si bien no es mucha cantidad, alcanza para juntar grasa en el hígado. Entonces ahí tenés la etiología mixta. Y después tenés las otras causas que son más raras, ¿sí? Pero lo que te decía Laura de trasplante, digamos, imagino que por ahí que lo confundió, Me confundo, capaz. el fibroscan lo que a vos te da es la fibrosis, ¿sí? Los modelos más nuevos de fibroscan tienen asociado una técnica que se llama CAP, que te miden la grasa, que es el parámetro de la atenuación controlada, que miden grasa. O sea, te dice, tiene, no sé, grasa moderada y fibrosis grado 3, ¿sí? Pero la mayoría de los pacientes no te van a llegar con un fibroscan. Es más, la mayoría de los Claro, pacientes no. no van a No. tener un fibroscan. Eso es lo que te iba a decir, porque es más fácil una ecografía abdominal que te aprueben un fibroscan. Y Exacto, no te van a digamos. hacer un fibroscan si no tienes una ecografía abdominal para mí. Exacto, La obra exactamente. social no te lo va a cubrir, Sí, pese a digamos. que, digamos, es una cuestión de costos y de políticas de salud. El costo de un fibroscan, digamos, yo puedo seguir una paciente por, no sé, un adenoma, un hemangioma, eh, la lesión que se imagine en nodular hepática, y le puedo pedir una resonancia de abdomen trifásica eh, 4 veces al año, o sea, cada 3 meses. El costo total de esas 4 resonancias en el año es Es mayor. muchísimo más alto que hacer un fibroscan, Sí. ¿sí? Pero hay mucha más gente con hígado graso que gente que haya que seguirle nódulos. Entonces, si las prepagas abren la puertita esa de a todo el que tenga grasa en el hígado
le hacemos un fibroscan y con eso estratificamos el riesgo, que sería lo correcto, porque no tiene fibrosis, yo le digo volver en 5 años. O sea, tiene fibrosis grado 2 para arriba, lo miro distinto. ¿Sí? Entonces, como endpoint, digamos, yo soy hepatólogo, ¿sí? Yo miro el mundo desde la cerradura del hígado, no globalmente, ¿no? Pero no va a tener eventos hepáticos, alguien que tiene un fibroscan con F2 para abajo. Bien, Entonces, lo ideal sería que tener un fibroscan. Nunca lo vas a tener, y mucho menos sin tener estudios por imágenes de menor complejidad. Y entre esos la eco es el más común porque es el más, digamos, disponible. Vas a una guardia por lo que sé, te hacen la eco. bien. Entonces, listo. Era como es la clase. Sí, Perfecto. Doc, y con respecto a las causas secundarias, a buscarle etiología, en el laboratorio que debemos pedir para descartar, siempre le descartan enfermedad de Wilson o a menos que el paciente tenga alguna característica específica o tiene un algoritmo así. bien. ¿Qué le pide usted? Sí, a ver, antes había un algoritmo muy específico porque antes se llamaba NASH, que era esteatohepatitis no alcohólica. Entonces era la presencia de esteatohepatitis descartando todas las otras causas de enfermedad hepática. ¿Sí? No era racional ni costo efectivo, lógicamente. Hoy te diría que, no sé, Wilson se lo vas a diagnosticar o tratar de detectar a alguien que tiene alteración del hepatograma, que tiene entre 5 y 40 años, o que tiene alteración del hepatograma y algún antecedente, él o familiar, neuropsiquiátrico. ¿Sí? En esa persona pensarías en Wilson, pero Wilson es una enfermedad rarísima. ¿Sí? Lo más común en alguien que tiene grasa en el hígado es que sea metabólico o metabólico más alcohólico. ¿Sí? ¿E Y, infeccioso? y después hay algunos, el genotipo 3 del virus de la hepatitis C puede generar sobrecarga grasa. Entonces, siempre es de buena práctica descartarle las hepatitis virales. Básicamente, un antígeno en superficie, un core y un ELISA para C. Con eso nos quedamos tranquilos, simplemente porque aparte se lo puede vacunar para B también y ya estamos. ¿Sí? Si tiene alguna característica, si aparte es mujer, es hipotiroidea o tiene AR, lo que sea, también le descartaremos alguna cuestión autoinmune. Y sobre todo evaluar el tema de fármacos, ¿sí? Amiodarona, metotrexato, ¿sí? Tamoxifeno, son fármacos muy comunes que No. causan grasa en el hígado. No quiere decir que por esto le tengamos que suspender, sería una locura. Alguien que está con metotrexato por un tumor de mama, perdón, con Una tamoxifeno por un R. tumor de mama, sí, ponle tamoxifeno, tumor de mama, le voy a sacar el tamoxifeno, no, o sea, se va a morir más de la recurrencia del tumor de mama, y me parece más peligroso que tenga grasa en el hígado, o sea, prefiero controlarle, explicarle muy bien a la paciente los criterios cardiometabólicos y que trate de no sumar otras cosas, y que haga actividad física y que se cuide con la dieta y qué sé yo, y no sacarle el tamoxifeno, riesgo-beneficio. Lo mismo con la miodarona, y ahora se publicó hace poquito que el metotrexato cada vez se lo asocia menos a la presencia de grasa. La peor combinación es metotrexato en un paciente diabético, pero metotrexato en un paciente común con AR o con artritis psoriásica, a las dosis que se dan ahora con ácido fólico, casi no causan grasa en el hígado. Eso está extrapolado de cuando se usa metotrexato únicamente como citostático y a dosis altísimas y endovenoso. Entonces ahí era diferente. Eh, yo no. Espera. Te da una pregunta. Yo siempre les pido, porque tengo un mensajito guardado destacado de algún hepatólogo que me ha mandado. Sí, Y yo siempre les pido, cuando se los derivo a usted, IgG para hepatitis A, sí, para hepatitis B pido anticore, antígeno de superficie y antiantígeno de superficie. Y el C, sí. Y el virus C, sí. el Con eso virus ya C. tenés, exacto, con eso ya tenés descartadas las hepatitis virales y ver si hay que vacunarlo o no, ¿sí? Bien, Otro parámetro que uno puede pedir, que es muy común que dé alterado en esto, que siempre sí. genera confusiones y tenemos miradas distintas con los hematólogos, es hierro, transferrina, ferritina, saturación de transferrina y ferremia. La ferritina es un reactante de fase aguda, ¿sí? Entonces, alguien que tiene hígado graso va a tener la ferritina alta. Alguien que se tuerce el tobillo y tiene 15 va a tener la ferritina alta también. No siempre que hay una ferritina alta va a haber una hemocromatosis. Pero lo que sí se sabe
que la ferritina alta asociada a hígado graso, esos pacientes, hay muchos papers que dicen que tienen más tendencia a la fibrogénesis. Entonces, 600, 700 de ferritina en el contexto de hígado graso, con saturación normal, no va a ser una hemocromatosis, pero esa ferritina alta, como reactante de fase aguda, me va a estar avisando que ese paciente es un paciente en riesgo. ¿Sí? Y básicamente, digamos, cómo es la mirada del hepatólogo, yo recibo un paciente con hígado graso, lo primero que le hago, que por ahí uno si es hepatólogo no haces la cuentita porque ya es como que ya lo ves y te das cuenta, pero si no, lo primero que uno debería hacer es el score que se llama FIL4, Sí. ¿sí? Eh, Plaquetas, las hepatograma, plaquetas, transaminasas. edad, exacto, Sí. AST, ALT, plaquetas, edad. Tiene que, Era 2,6 en patología. No era no, no, es así, tiene menos de 60 años, ok. Sí. 1,3. Menos de 60, 1,3. Ah, Perdón. Más de 60, o algunos dicen más de 65, mi jefe que tiene 70 dice más de 65, dice 2,6. mm, ¿Sí? ¿Por qué? Porque como la edad es parte del score, yo puedo tener todo bien, pero a más edad me va a dar más score, me va a dar más alto el score. ¿Sí? Entonces, por eso en mayores de 60 o 65 se eleva el score a 2,6. Lo que hay que saber es que el FIB4 solo tiene un buen valor predictivo negativo. O sea, si da bajo, me excluye Es una- fibrosis avanzada. Si da bajo, no le voy a hacer un fibroscan. Si da alto, no quiere decir que tiene fibrosis avanzada. Quiere decir que lo tengo que seguir estudiando. ¿Sí? Entonces, alguien con, no sé, 40 años, con un FIB4 de 0,8, yo no le voy a pedir un fibroscan a ese paciente. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería los estudios de hepatitis virales, ver todo lo cardiometabólico, evaluar el consumo de alcohol. El consumo de alcohol se evalúa eh, sabiendo preguntando en más de una ocasión. Yo me suelo anotar en la historia clínica, dice que no bebe desde febrero, y si lo vuelvo a ver en agosto, ¿ya hace cuánto no tomabas vos que me habías dicho marzo? Digamos, buscando la contradicción. No preguntar si tomás, sino preguntar cuánto tomás. Si, o sea, ya damos por sentado que tomás, cuánto tomás. Tratar de saber más o menos la graduación alcohólica de las bebidas que se consumen. Entonces, los criterios clínicos cardiometabólicos, evaluar bien el consumo de alcohol, los elementos del FIB4 y una ferritina y las serologías virales. Con eso, si lo mandan al hepatólogo, ya hicieron un montón. ok. Y un ecodoppler, ecografía abdominal con doppler hepático para ver, digamos, velocidades, para ver todo ese tipo de cosas, cronicidad, nos sirve un montón. Y Lore, una vos me estás pregunta. anotando, después lo mandás a sala eso, así lo tenemos como mensajito destacado. Pues yo tengo lo de la serología, lo tengo como Vale. Sí. destacado, ¿viste? Entonces cada vez que viene uno, voy y busco el mensajito. Y tengo una pregunta, ¿y las hepatitis autoinmunes a quién se lo pedirías? Pues yo en algún momento siempre le llamaba a Silvina y siempre me metía algún, ¿cómo es? Anti-MK, no, ¿cómo era? LKM o ese tipo de cosas. Alguno de esos me acuerdo que me Sí, metía, pero no me acuerdo ahora. sí, mira, hepatitis autoinmune, yo lo que le pido en general es a las mujeres siempre les pido un proteinograma electroforético, tengan o no Sí, antecedentes de autoinmunidad, les pido una serología para enfermedad celíaca, esto sería una antitransglutaminasa y una sí, IgA total, ¿sí? Simplemente por prevalencia de la enfermedad y porque hay muchos pacientes que son asintomáticos. Y después, si tenés antecedentes de hipotiroidismo o sí. alguna enfermedad autoinmune, vos o familia, y hay o no hígado graso, pero sobre todo hay alteración del hepatograma, ahí sí le pido. Si los valores de alteración del hepatograma son menos de 2 veces el valor normal, por ahí antes de meterme, en embarcarme en pedir todo, digamos, porque nosotros en el hospital la ventaja y el Sí. problema que tenemos es que no tenemos prácticamente problemas para pedir cosas. Pero cuando uno sale del ambiente del británico y va al mundo real, los auditores, digamos, son como bastante estrictos con muchas cosas. Y, por ejemplo, LKM es un anticuerpo de enfermedad autoinmune común en la infancia. Alguien de 73 años no va a tener un LKM positivo, y si lo tiene es un epifenómeno de otra cosa, no es un autoinmune. ¿Sí? Ujú. Entonces, eh,
Si es mujer, yo siempre pido un proteinograma como parte del estudio. Si tiene antecedentes de autoinmunidad, sea hombre o mujer, ahí sí le pido toda la batería, por ahí el LKM no se lo pido. Le pido antimusculo liso, proteinograma, un Ah, FAN, ese, antimusculo liso me hacían pedir, ¿sí? Que es sí. el asma como la enfermedad. Asma, AMA, FAN, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y el proteinograma. Y Bien. con respecto a la transferrina, porque había algunos artículos mencionaba que había más insulinoresistencia, Sí, más con resistencia a la epsidina y así más estrés oxidativo y mayor inflamación en el hígado. sí. ¿La transferrina se asocia y por eso está alta o es parte de todo el ciclo? Como que esa me quedan dos Sí, cosas. cuando vos tenés dos cosas que son diferentes. Uno son, digamos, los trastornos del metabolismo del hierro, y otros, digamos, hemocromatosis es uno de ellos, ¿sí? Sí, Pero también tenés eh, los trastornos relacionados a la hepsidina, la ferroportina, digamos, hay un montón de otras subenfermedades. Lo que te va a dar alto en el muscle D es la ferritina, como reactante de fase aguda. ok. Si te da alto la saturación, en la hemocromatosis, primero da alta la saturación y después Bien. te da alta la ferritina junto con la saturación. Entonces, siempre que vas a pedir ferritina y saturación, puedes agregarle un eritro o una proteína C reactiva para ver si te da todos los reactantes de fase aguda alta. Entonces, lo que estás viendo es inflamación sistémica. Y eso es más chance de que el paciente tenga un MASH que tenga un muscle D. ¿Sí? Ok. Digamos, si nosotros lo vemos, el hígado normalmente tiene menos de 5% de grasa. ¿Sí? Si tiene más del 5%, que eso se puede hacer incluso por resonancia, se puede pedir cuantificación de grasa hepática, que mide el porcentaje de triglicéridos. Eh, si aparte de grasa tiene balonización celular, que es deformación de las células, inflamación, o sea, aumento de los linfocitos y o polimorfos nucleares en el hígado, y distintos grados de fibrosis o fibrosis perisinusoidal, ahí ya decimos que es MASH. Es un diagnóstico por ahora histológico, se está tratando de que cada vez sea menos histológico, ¿sí? Porque una cosa es el muscle D, que es el hígado graso, que es lo que tiene la mayor parte de la gente, y la mayor parte de la gente que tiene muscle D no va a terminar teniendo MASH, y la principal mortalidad del muscle D es cardiovascular. El muscle D, de hecho, es un factor de riesgo independiente para la mortalidad cardiovascular, es como si fueras un fumador, ¿sí? Un porcentaje de esa gente que tiene muscle D también va a desarrollar MASH. ¿Quiénes son los que están en riesgo de desarrollar MASH? Los que tienen algunas mutaciones genéticas puntuales, como la PNPLA3, que no se hace de rutina, pero sí se hace bajo el paraguas de investigación clínica, ¿sí? Los que tienen ferritina alta, los que tienen ALT, que es la TGP alta en forma sostenida, ¿sí? Que eso te indica también que está pasando algo en el hígado. La ALT vive dentro del hepatocito. Si yo tengo mucho en sangre, quiere decir que se están lisando hepatocitos. Entonces, ferritina alta, ALT alta, diabéticos, hombres más de 60 años, mujeres posmenopáusicas, todos esos son los que tienen más chance de desarrollar un MASH. ¿Sí? Y el MASH es el que lleva a los eventos hepáticos, que puede ser cirrosis o puede ser inclusive hepatocarcinoma en ausencia Hepatotoxina. de cirrosis. ¿Sí? Perfecto. Pero el muscle D es lo que más comúnmente vamos a ver. ¿Sí? De hecho, los estudios clínicos ahora, algunos se orientan a muscle D, o sea, ver y atacar todo lo metabólico, por ejemplo, no sé, con SEMA, con tirzepatide, digamos, con todo este tipo de fármacos. Otros apuntan a la inflamación, ¿sí? A fármacos que inhiben la degranulación de los neutrófilos y que empiece la cascada inflamatoria, y otros que apuntan a disminuir la fibrosis o que no avance la fibrosis, ¿sí? Que serían los tres momentos del el hígado graso. La grasa con inflamación, la grasa con inflamación y fibrosis. ¿Sí? Y siempre por estos pacientes, lo más importante es tratar de que no vayan sumando cofactores.
sea, todo diabético hay que desaconsejarle fuertemente el consumo de alcohol, ¿sí? Pues ya la diabetes opera un montón en esto, 65-80% de los diabéticos tienen hígado graso, ¿sí? Y en España se hizo un trabajo que 20% de estos tienen cirrosis y no lo saben. Nosotros hicimos un trabajo con ustedes, fue una observación, nos llevó a hacer todo un trabajo hace 2 o 3 años, que no me acuerdo a quién le habíamos pedido que nos mandaran a todos los pacientes diabéticos que nunca hubieran Sí. ido de patología. A todos esos pacientes en la semana de la diabetes le hicimos a escondidas un FibroScan gratis, ¿sí? Muy a escondidas tuvo que hacerlo, pero bueno, se logró hacer y nos dio que un 17% tenían fibrosis avanzada, o sea, de F2 para arriba, y un 11% tenían cirrosis, Mm. ¿sí? Eh, Fue una muestra chica, fueron 20 pacientes o 22 pacientes. Si agrandamos la muestra, probablemente sean menos los pacientes, ¿no? Pero como concepto, muchos de los diabéticos que ustedes ven habitualmente tienen fibrosis avanzada, Y no ¿sí? lo Entonces, saben. sí, hacerle una eco, así como le miran el fondo de ojo y lo mandan a, no sé, para el pie diabético, eh, una eco habría que pedirle y si tuviéramos disponibilidad, un FibroScan sería precioso. O sea, si se autorizara, sería excelente. Bien. Bueno, y con respecto al tratamiento, Doc, hablamos de inflamación, que creo que es lo que nosotros vamos a ver. Hígado graso sin inflamación, Sí. ¿sí? Que vamos a tratar. Veo que en los medicamentos antes metformina, pioglitazona, y ahora vienen nuevos medicamentos que están en su boom, y ese GLT2, agonistas GLP-1, ahora los duales. ¿Cómo va quedando el tratamiento con la pioglitazona, con la metformina? Ah. Metformina, eh, de paso también les pregunto, porque es una duda personal que tengo y siempre me pone. Metformina en insulino resistencia. O sea, yo lo que veo muchas veces es, le piden un OMA a alguien, le viene de 3,5 y le ponen metformina. Eso no somos nosotros. No, 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 no. En lo general, o sea, La mayoría sí. la mayoría sí. Yo les saco la metformina porque me pone nervioso, eh, pero no sé si está indicado realmente o no en insulino resistencia y insulino resistencia diagnosticada como OMA, o sea, eh, sin ver, o sea, tiene otro parámetro, ¿no? O sea, qué sé yo. Pero bueno, la metformina para hígado graso no pasó la prueba del tiempo. La pioglitazona lo mismo. De hecho, te hace aumentar de peso, entonces tampoco sería como Sí, pero el viste que te hace mejor. aumentar de peso a expensas, en realidad, o aumento de líquido, pero en realidad lo que hace es disminuir la grasa visceral. Por eso, en realidad, Ah, bien, tendría está bien. mejor. No, eh, Hay no, disminución de la no, grasa visceral, que es la que es metabólicamente activa, que es la que te terminaría bien, poniendo, no la perfecto. subcutánea. No la subcutánea, bien. Pioglitazona, no, tampoco, menos con los fármacos que hay hoy. Hay un estudio del 2010, 2011, una cosa así, que se llama Estudio Pivens, que se publicó en la New England, que era pioglitazona y vitamina E en dosis de 800 unidades internacionales por día, y ahí dio superior la vitamina E a la pioglitazona en cuanto a sobrevida y eventos hepáticos. Un estudio a 5 años, ¿sí? Ujú. Se dice que para que un paciente avance un estadio de fibrosis se necesitan más o menos 7 años, así que 5 años ya de por sí nos quedamos cortos como para evaluar eventos hepáticos, ¿no? Eh, la verdad que vitamina E, pioglitazona o metformina, si vos pesas 160 kilos y tenés una glicosilada de 9,5, 10, 12, no te va a hacer nada. Hoy, digamos, a los pacientes los vas a estratificar según si tienen fibrosis avanzada o no. Si tienen de F2 para arriba, yo trataría de indicarles alguno de estos GLP o los duales, y si no se puede, tratar de meterlo en un ensayo clínico, simplemente porque va a obtener este tipo de fármacos. Y de F2 para abajo no me preocupa tanto el hígado, va a ser un paciente con baja mortalidad desde el punto de vista hepático, y me concentraría siempre en que baje de peso y que adquiera hábitos saludables, que es lo que nunca nadie hace. Pero digamos, Y los para fármacos, el, perdón, pero para el paciente, digamos, no cirrótico, que tiene de F3 para abajo, si querés, eh, yo me concentraría en todo lo que sea que lo haga bajar de peso. Algunos pacientes van a poder bajar de peso con dieta y ejercicio, otros van a necesitar ayuda de un fármaco, otros van a necesitar una bariátrica.
¿sí? O sea, eh, y para eso, de hecho, están cirróticos y no tienen hipertensión portal, que nosotros los medimos. La bariátrica es una de las mejores soluciones. O sea, un cirrótico sin hipertensión portal o alguien con F3 sin hipertensión portal, medidas, ¿no? Eh, eh, Hacerle una bariátrica es una excelente solución. Y también, digamos, para que ustedes se incorporen en el pedido de laboratorio, así como piden la glicosilada, la fructosamina, qué sé yo, hepatograma y plaquetas. ¿Sí? Y una vez al año hacerle un FIB, ir viendo. Probablemente no cambie en un año, pero ir viéndolo. Más que nada como para interiorizar esto. Perfecto. Bien. Y tengo una pregunta, pues yo eh, veo que por ahí piden, esto es lo de la ferritina, Sí. anualmente. ¿A ustedes, por más que sea un reactante fase aguda, te cambian algo después del tratamiento o no? O, No, del tratamiento no te cambia cómo mirás al paciente. ok, Los que tienen ferritina alta en forma persistente, sí, eh, está asociado a mayor fibrosis. ok, O sea, no que van a fibrosar más rápido, pero tiene más chance de no quedarse en muscle D y pasar a MASH. más, ok. O sea, eh, no te va a cambiar tu abordaje, porque el abordaje por ahora sigue siendo el mismo, El mismo, sí, sí, sí. pero te cambia tu mirada sobre el paciente. O sea, ¿viste? Cuando decís, a este lo tengo que ver un poquito más seguido, con este tengo que ser un poquito más insistente. Eh, mm, Estas ferritinas que Sí, son entre 600 y 800 en forma persistente, con saturación normal, eh, sí, pues yo tengo probablemente. pacientes, viste, en común con ustedes. eh, Y Sí. siempre la piden y a veces yo la veo que está alta y digo, bueno, ¿cuándo tenés turno con el hepatólogo? ¿Viste? No, sí, una cosa que te. No, no te va a cambiar lo que vas a hacer. Por ahí, el que tiene una ferritina persistente entre 600 y 800, yo a ese paciente le insisto para ver si puede pagar particular, en caso que no le aprueben el FibroScan, que es lo más probable, si puede pagarse particular un FibroScan. O a veces los mando esto es una de las contradicciones del país. En el Muniz, que es un hospital público, hay acceso al FibroScan. Entonces, lo mando al Muniz. Eh, la única restricción en el Muniz es que eh, el fibroscan, no sé si alguna vez vieron un aparato, tiene imagínense como una sonda de un ecógrafo, ¿sí? Como un Ujú. traductor de un ecógrafo, tiene varias. La S, que es para pediatría, la M, que es la mediana, y la XL, que es para pacientes con obesidad. En el Muniz, en el ámbito municipal, no hay XL. ¿Sí? Entonces, a un paciente con BMI mayor a 26, 27 y solo tiene la sonda M, entonces no va, no se le puede hacer el fibroscan. Y siendo la obesidad uno de los principales factores de riesgo asociados, te quedas como corto. Entonces, yo a esos pacientes les trato de pedir un fibroscan en forma privada, explicándoles que por ahí es un estudio que si les da por debajo de F2, nos deja muchísimo más tranquilo y nos saca de la zona de riesgo. Y si le da de F2 para arriba, por ahí lo va a tener que repetir en 3 años, aunque sea un estudio caro, no es un estudio que va a tener que repetir semestralmente. Eh, y esto acá entre nosotros, en el hospital hay un sobreprecio tremendo del Fibroscan, lo mando a otro lado y listo. Sí, sí, como algunas otras cosas. Sí, 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 sí. Yo le digo que eh, averigüen presupuesto y que sí, vayan a sí. donde... Para mí, digamos, es una discusión que nosotros tenemos con la gente de presupuestos. El Fibroscan tendría que ser un estudio que el paciente diga, no me voy a meter con carta documento, con OSDE, qué sé yo, tomate, lo pago. O sea, y Claro. si el hospital quiere ganar, que gane por volumen. Sí, sí, Pero sí. bueno, es una discusión que no vamos a solucionar en este tele, digamos. No, no, no. ¿Y los fármacos para disminuir la inflamación? Sí, no tienen buen perfil. Yo estuve en un estudio de Astra con un fármaco que inhibía justamente el tema de de la degranulación de los neutrófilos. Desde lo racional, tiene muchísima lógica, porque es el primer evento del efecto dominó que viene después, ¿sí? Pero ahí le medían sobre todo valores proinflamatorios, el ELF y algunos parámetros en interleuquinas, en sangre, se hacía un seguimiento así. Era sin biopsia hepática, lo que importaba justamente era ver la inflamación. Y
La realidad es que no bajaron los parámetros proinflamatorios. Y tampoco estás viendo qué está pasando en el microambiente del hígado. Eh, por lo menos los que yo vi o los que yo fui leyendo son todos fase 2 y ninguno pasó a fase 3. A veces tardan más tiempo en pasar a fase 3 porque le buscan alguna vuelta, eh, porque muchas veces los laboratorios hacen los estudios de fase 2 en paralelo y a vos te toca hacerlo con una dosis y en otro país está haciendo con otra dosis o asociado a otro fármaco y ese sí dio resultado, entonces después en fase 3 viene por ese lado. Pero los que yo vi, la verdad que no, me parece que van a quedar ahí en el camino. Me parece que la revolución viene por el lado de los duales, los GLP y los que son antifibróticos. Ok. No, me parece que fármacos como el SEMA o el tirzepatide me parece que son los que están sonando más y los que más se van a imponer en el mercado. O sea, con tirzepatide hay un montón de estudios y hay muchos estudios que están Bueno, pero ya más también con el maduros y descenso de muchos. peso que hacen, que es mucho mayor que... Exacto, sí. Y se busca por lo general población F1, F3 porque no Ujú, quieren tener eventos, no quieren tener un cirrótico que baje mucho de peso y descompense la enfermedad, o sea, no quieren tener eventos hepáticos, no bien. quieren que el fármaco quede pegado a eventos hepáticos, pero la verdad es que la mayoría de los pacientes, si los pesquisás en una etapa temprana, o sea, si vos le haces un fibroscan, o sea, como me imagino yo en el futuro, el laboratorio te da el voucher para que le hagas el fibroscan. Se hace el fibroscan, no tiene F4, le indicás el tirzepatide o el SEMA. Listo. O sea, invirtieron 300.000 pesos y ganaron millones. Sí. Y te hago una pregunta, ¿a quiénes están biopsiando hoy ustedes? ¿A quién indican? Mira, cada vez a menos Porque cada gente vez estamos, menos. cada vez menos gente estamos biopsiando, es una de las prácticas que se están perdiendo en hepatología, de hecho. Eh, Actualmente yo biopsio. Si el paciente está en el contexto de un ensayo clínico, la FDA te pide endpoint histológicos, o sea, una Ujú, biopsia de entrada, tratamiento y una biopsia de salida. ¿Sí? Porque compara biopsia inicial con biopsia sí. final. Algunos tienen biopsia a mitad de camino, otros no. ¿Sí? Entonces, dentro de el paradigma del ensayo clínico, siempre vas a tener que biopsiar a los pacientes. Y después terminás biopsiando también cuando no te queda claro si lo que tienes es grasa, hepatotoxicidad, que también es algo muy frecuente, o autoinmunidad. Esos tres diagnósticos diferenciales, porque alguien puede tener un poco de grasa en la ecografía, 1,8 de gamaglobulinas policlonales y tomó alguna medicación o tomó algún producto de herboristería asociado a Ujú, hepatotoxicidad y te llega sucio con todo eso el paciente. Pasa 1 o 2 meses, mantiene el mismo hepatograma, mantiene las mismas gamas, o suben un poquito más las enzimas. Entonces, a ese lo tenés que biopsiar, sobre todo si es mujer, porque si tiene un autoinmune, te cambia todo. O sea, hoy biopsias para diagnóstico, no, no para diagnosticar hígado graso, sino que ujú, biopsias para diagnóstico diferencial. bien. ¿Sí? Cuando ¿Y, no te queda claro. ¿y qué diferencia hay entre la biopsia transyugular, que es la que hace Silvi, con las que hacen los trasplantólogos, hepatólogos? Que No, es a como, ver, cualquier paciente se le puede hacer cualquier vía de abordaje bien, para biopsias hepáticas, ¿sí? La biopsia hepática transyugular te da algunos beneficios, que es menor chance de sangrado, porque estás biopsiando bien. del centro del hígado y el mismo hígado hace Sí, compresión. hace compresión. Bien. Sí. Te permite medir el gradiente de presión venosa portal. O sea, es un estudio que no solo tenés histología, sino que tenés, digamos, un componente Sí, sí. funcional, que es tiene o no tiene hipertensión portal. Y la biopsia percutánea, digamos, guiada por tomo o por eco, que la puede hacer Bregante, los trasplantólogos, Mm, o yo, que se hace ahí al costado de la cama, eh, es más para obtener tejido que otra cosa. En el hospital se suele hacer transyugular porque es un hospital que históricamente siempre se destacó, digamos, por Colombato, ¿no? sí. En estudio de la hipertensión portal. Entonces siempre se les hacía la biopsia y la manometría. Me parece que por un, eh,
sesgo, pero sesgo en el buen sentido, ¿no? Por un sesgo Sí, 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 sí. hospitalario de que siempre se derivaron pacientes para ver hipertensión portal, pero la verdad que la biopsia la puede ser una biopsia quirúrgica, puede ser una biopsia percutánea, la puede hacer el imagenólogo, la puede hacer eh, por vía transjugular silvino o colombato. eh, No. Depende de lo que estés buscando. Si va a ser un paciente que sospechas un F3, F4 y querés recomendar una bariátrica, yo siempre voy a elegir transyugular, a veces por el hábito del paciente. Si es un paciente, por ejemplo, vos para poder hacer una biopsia hepática percutánea, vos ponés la aguja entre dos costillas. Si vos en tu consultorio acostás al paciente en la camilla y no le podés palpar las costillas, ni loco pongo una aguja ahí, porque no tengo un reparo anatómico y tengo la vesícula, la pleura, o sea, voy a hacer macana seguro, ¿sí? Entonces a ese paciente por ahí me conviene hacer una transyugular. Ahora, muchas veces esos pacientes tienen cuello corto, son tipo Pickwick, y no tenés un buen abordaje transyugular. Entonces a veces termina siendo bregante por ecografía, por vía anterior. Eh, entonces, la diferencia es si querés o no medir la presión y el hábito del paciente. Bien. Si, si vas a llegar o no. El otro día, esto que vos dijiste de la arboristería, me llegó un chico de 42 años. em, en realidad venía, va al gimnasio, hace jiu-jitsu y qué sé yo, y venía que le pongamos testosterona, ¿no? Ya lo había visto una médica del hospital, la médica le dijo que no, qué sé yo, le pedí igual al laboratorio, cuando me cae a mí, tiene la testosterona normal, o sea, no tiene indicación de o sea, no tiene hipogonadismo. Yo le dije, por favor, no te des anabólicos, porque nada. Y a su vez tenía una glucemia alterada en ayunas, unas enzimas hepáticas, ahora no me acuerdo exactamente cuánto, pero Sí. estaban por 2 o por 3 y una creatinina también elevada. Si era normal en su laboratorio de 1,2 tendría 1,35. O sea, como, Y pero hacía, tomaba creatina. claro, pero ¿hacía jiu-jitsu o hacía físico-culturismo también? No, no, gimnasio y jiu-jitsu. Bien. No sé, o sea, Eh, el tipo no estaba, no era